¿Te has parado a pensar alguna vez que algo que haces con tu rosario sin darte cuenta podría estar alejando bendiciones de tu vida? ¿Qué pasaría si les dijera que la mayoría de los cristianos, sí, más del 99%, cometen graves errores con este instrumento sagrado de la oración? ¿Podría la manera en que usted guarda, usa o incluso toca su rosario estar impidiendo las gracias que Dios tiene preparadas para usted? Imagina las oraciones que podrían haber sido más poderosas, las batallas espirituales que podrían haberse ganado, las bendiciones que quizás no llegaron por falta de conocimiento. Padre Arturo, hoy te revelaré las 7 cosas que nunca debes hacer con tu rosario. Pero cuidado, lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de vivir tu fe para siempre. ¿Estás listo para esta revelación? ¿Alguna vez has cometido alguno de estos errores sin saberlo? Y lo más importante, ¿cómo puedes hacer las paces delante de Dios? Antes de comenzar, suscríbete al canal ahora para ser parte de esta comunidad de fe que busca crecer en la verdad y el amor. Activa la campana para no perderte ninguna revelación que pueda transformar tu vida espiritual. Cuando muchos cristianos sostienen el rosario en sus manos, solo piensan en repetir las oraciones. Ave Marías, Padre Nuestros, glorias, una secuencia continua de palabras. Pero el rosario es mucho más que eso. Es un llamado a la oración contemplativa, a una inmersión profunda en los misterios de la vida de Cristo y de la Virgen María. Ignorar esta dimensión es como mirar la superficie de un océano sin siquiera permitirte sumergirte en sus aguas. Cada cuenta del rosario es una oportunidad para entrar en contacto directo con el corazón de Dios. Mientras los labios recitan las oraciones, la mente y el espíritu deben contemplar los momentos sagrados, la anunciación, la pasión, la resurrección. Cada misterio es una ventana abierta a la eternidad. Cuando oramos mecánicamente, sin meditación, perdemos el verdadero poder que conlleva esta oración. Muchos cristianos, quizás por falta de orientación, acaban reduciendo el rosario a una lista de repeticiones, como si acumular decenas de oraciones fuera el único objetivo. Pero la Iglesia siempre ha enseñado: la fuerza del rosario reside en la unión del corazón con los misterios que revela. Sin esta unión, las palabras pueden sonar en el cielo como ecos vacíos, ingrávidos y sin impacto. Imagine la diferencia entre simplemente decir Padre nuestro que estás en los cielos y visualizar en oración la majestad de Dios Padre mirando amorosamente al mundo. Imagínese contemplar la ternura de María en el momento de la Anunciación, sentir su dolor silencioso al pie de la cruz, experimentar la alegría desbordante de la resurrección. Esta es oración contemplativa, es vivir con el corazón cada escena que se desarrolla en el rosario. El padre Arturo Cornejo siempre advierte: orar sin contemplación es como construir una casa sin cimientos, y sin fundamentos todo se desmorona. La oración contemplativa fortalece la fe, profundiza la esperanza y calienta la caridad. Ignorar esta práctica es desperdiciar una de las armas espirituales más poderosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y hay algo aún más preocupante. Cuando la oración se convierte en mera repetición, el alma se acostumbra a la frialdad, el corazón se endurece, la mente divaga y la fe se enfría. Es en este momento cuando muchos empiezan a sentir que rezar el rosario no ayuda, no cambia nada. Pero el problema nunca fue con el rosario. El problema siempre fue con la forma en que se rezaba. El diablo conoce el poder que conlleva la oración contemplativa. Teme a un alma que mientras ora contempla la sangre de Cristo, la fidelidad de María, la gloria del cielo. Por eso surgen tantas distracciones a la hora de la oración. Por eso el desánimo golpea tan fuerte, porque el enemigo lo sabe. Un alma que contempla es un alma que vence.
Si al rezar el rosario sientes que tu mente está vacía, que tus palabras no llegan a tu corazón, no te desesperes. Esta dificultad es común, pero es necesario afrontarla con perseverancia y amor. Cada pequeño esfuerzo de contemplar ya es una victoria. Dios ve dentro del alma y recompensa hasta el más mínimo movimiento hacia él. La buena noticia es que es posible aprender a orar más profundamente. ¿Cómo? Entrenando la santa imaginación, leyendo los evangelios antes de cada misterio, pidiendo ayuda al Espíritu Santo para abrir la mente y el corazón. El rosario, rezado con contemplación, transforma vidas, cura viejas heridas y fortalece las almas cansadas. Se convierte en un puente seguro hacia el cielo. Hay un error aún más grave que orar sin contemplación. Es orar sin fe. ¿Cuántas veces los labios pronuncian hermosas oraciones, pero el corazón está vacío, distante, desconfiado del poder de Dios? ¿Cuántas veces se reza el rosario como si fuera una simple obligación? Un ritual sin vida, sin verdadera esperanza. Es como encender una vela, pero dentro de un corazón apagado. El padre Arturo Cornejo insiste, no hay nada más triste que una oración sin alma. El rosario no son solo palabras, es un acto de confianza, una entrega total en las manos de la madre y del hijo. Orar sin fe es como extender las manos, pero sin creer que se recibirá algo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la fe es la respuesta del hombre a la invitación de Dios. Sin esta respuesta sincera, la oración pierde su vigor, su fuego interior. Aunque se rece de forma perfecta desde el punto de vista externo, si falta la verdadera fe, la oración se vuelve frágil, estéril, como una planta que crece sobre las rocas. ¿Alguna vez has notado cómo a veces la duda se infiltra silenciosamente mientras oramos? De verdad, escucha a Dios. ¿Acaso mi oración marca la diferencia? Estos pensamientos, si no se combaten con fe, corroen el alma en el mismo acto de orar. Y así es como, incluso con el rosario en la mano, muchos quedan espiritualmente paralizados. Orar con verdadera fe significa orar creyendo en lo invisible. Es visualizar, con los ojos del alma, a María recibiendo cada Ave María como pétalos de rosa ofrecidos a Dios. Es confiar en que, aún sin ver resultados inmediatos, el cielo se mueve con cada oración sincera. La fe transforma la oración en un puente vivo entre lo humano y lo divino. Y no es necesario tener una fe perfecta para empezar. Solo hace falta tener un verdadero deseo de confiar. En medio de la duda, basta decir con sinceridad, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Este pequeño acto es suficiente para que Dios actúe y fortalezca el alma que busca orar con el corazón abierto. Pero hay una trampa aún más sutil, una actitud que muchas personas adoptan ante el rosario, pensando que hacen lo correcto, pero que, en realidad, cierra las puertas a las gracias divinas de un modo casi invisible. Pocos se dan cuenta del peligro silencioso que acecha incluso en las buenas prácticas espirituales. Orar, motivado únicamente por el interés personal. El rosario, que debería ser expresión de amor, termina convirtiéndose para algunos en moneda de cambio con Dios. Rezaré para conseguir ese trabajo. Rezaré para ser sanado. Oraré para solucionar mis problemas. Sin darnos cuenta, la oración deja de ser un diálogo de amor y se convierte en una lista de reivindicaciones. Por supuesto que es legítimo pedir gracias al Señor y a la Virgen María. Jesús mismo nos enseñó, pedid y recibiréis. Pero cuando la oración se guía exclusivamente por lo que se puede obtener, pierde su esencia. El rosario no es una herramienta para manipular el cielo. Es un puente de amor entre Dios y sus hijos. El padre Arturo Cornejo nos advierte, cuando oramos solo para conseguir algo, ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y esta inversión silenciosa, aunque parezca inofensiva, contamina la pureza de la oración. El verdadero devoto ora primero para amar, luego para pedir.
Pone su corazón en las manos de María sin imponer condiciones. ¿Cuántas personas abandonan la oración porque no reciben lo que piden? ¿Cuántos oran durante la tormenta, pero se olvidan de dar gracias cuando llega la calma? Este movimiento de interés propio debilita la fe e impide que el alma crezca en la plena confianza en Dios. Rezar el rosario es, ante todo, un acto de adoración, de confianza, de entrega. Es poner los propios deseos en manos de María y decir: hágase tu voluntad, no la mía. La verdadera oración transforma el corazón, no solo las circunstancias externas. Aquellos que rezan solo para obtener favores terminan viviendo una fe condicional. Si la petición no se concede, la fe flaquea. Si la bendición se retrasa, el espíritu se enfría. Pero quien reza por amor, quien contempla los misterios de Cristo sin buscar solo recompensas, descubre un secreto. El acto mismo de orar es ya la recompensa más grande. Y aquí hay algo que pocos saben. Hay gracias especiales que solo se conceden a quienes perseveran en la oración sin esperar nada a cambio. Gracias invisibles que fortalecen el alma, iluminan la mente y preparan el corazón para recibir aquello que es mucho mayor que cualquier bien material. Gracias que transforman a la persona de adentro hacia afuera. Uno de los errores más comunes y menos notados es transformar el rosario en una secuencia automática de palabras. El alma recita, pero el corazón no sigue. La mente vuela, mientras la boca se mueve sin sentido. Es como caminar en círculos sin moverse nunca del lugar. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido orando y de repente nos hemos dado cuenta de que ni siquiera sabemos qué misterio estamos meditando? Las palabras fluyen como un río, pero sin dirección, sin propósito, sin la llama viva de la presencia de Dios en nuestros pensamientos. Se corre el riesgo de transformar la oración en simple ruido vacío. El padre Arturo Cornejo habla con fuerza de esto. Orar automáticamente es como ofrecer a Dios un regalo vacío. Es como escribir una carta de amor sin alma, sin verdad, sin un deseo sincero de cercanía. Es dar lo que no se siente, es ofrecer lo que no se vive. El rosario debe rezarse con todo el corazón. No basta repetir fórmulas sagradas. Si el espíritu está ausente, la oración debe hacerse con presencia, con intención, con verdadera sed de Dios y de la Virgen María. Cada Ave María y cada Padre Nuestro deben ser como un latido vivo del corazón ante el cielo. Lo que pocos saben es que la oración sin atención, además de ser infructuosa, puede convertirse en ocasión de pecado, porque acostumbra el alma a una fe superficial, a una relación fría e indiferente con Dios. Un corazón distraído en la oración pronto se convierte en un corazón alejado de la gracia. ¿Cuántos milagros se pierden porque la oración no se hizo con el alma? ¿Cuántas gracias esperan ser derramadas y encuentran barreras levantadas por la distracción, por la prisa, por la falta de verdadero amor? ¿Cuántas batallas espirituales se habrían podido ganar si la oración se hubiera hecho con el fervor necesario? La atención en la oración no nace solo del esfuerzo humano, sino que es fruto de la gracia y de la firme decisión de ponerse delante de Dios como quien habla a un amigo cercano, como quien implora ayuda a un padre amoroso. Orar con atención significa mantener la mirada del alma fija en el Señor, incluso en medio de las distracciones. También los santos experimentaron distracciones, pero no se dieron por vencidos. Al contrario, cada distracción fue superada con un nuevo acto de amor, una nueva ofrenda del corazón. No se conformaron con una oración fría. Ellos lucharon por orar con la verdad, y el que lucha por esto llega al cielo. Pero hay algo aún más profundo que muchos ignoran. Un error que parece pequeño, pero que cierra las puertas de lo sobrenatural. Una actitud que pasa desapercibida incluso entre quienes rezan con atención y devoción, y que puede anular silenciosamente el poder del rosario.
¿Sabrías reconocer cuál es esa actitud oculta que impide al rosario tocar de manera plena y poderosa el corazón de Dios? Hay una barrera invisible que muchos cargan sin darse cuenta y que impide que la oración toque verdaderamente el corazón de Dios. Es ese resentimiento oculto, ese pecado no confesado, ese dolor guardado en lo profundo del alma, ese resentimiento que se niega a ser entregado al Señor, ese pecado que fue dejado de lado como si el tiempo pudiera borrarlo sin un verdadero arrepentimiento. Cuando un alma se aferra al odio, cuando se niega a perdonar incluso teniendo el rosario en sus manos, crea un muro entre ella y las gracias divinas. Jesús fue claro: si no perdonáis a los demás, tampoco os perdonará vuestro Padre Celestial. El rosario es una oración de paz, amor y reconciliación. Pide un corazón libre para que las gracias puedan fluir sin obstáculos. El padre Arturo Cornejo enseña que la verdadera oración nace de un corazón purificado, un corazón que al menos desea sinceramente liberarse de todo odio y de toda culpa. Nadie es perfecto, pero hay que tener la humildad de reconocer las propias heridas y buscar la misericordia de Dios. Sin esta apertura, la oración se vuelve seca, pesada, difícil y a menudo inútil. ¿Cuántas veces vemos personas orando con fervor exterior, pero llevando un peso de amargura en su interior? ¿Cuántos oran pidiendo bendiciones, pero se niegan a perdonar al hermano que les hizo daño? ¿Cómo podemos esperar que Dios derrame sus gracias si nuestros corazones están cerrados al amor? Todo lo que bloquea el amor, bloquea también la acción del Espíritu Santo. El pecado no confesado actúa como una sombra oscura entre el alma y el cielo hasta que es llevado a la luz de la confesión y hasta que uno se arrepiente verdaderamente de él, impide que la oración tenga toda su fuerza. Es como intentar encender una vela dentro de un recipiente cerrado sin aire. La llama no encuentra espacio para crecer. Por eso la Iglesia ha recomendado siempre unir la oración del rosario a una intensa vida sacramental, a la confesión frecuente, a la comunión ferviente y a la adoración al Santísimo Sacramento. Estos actos purifican el alma y hacen del rosario una verdadera espada espiritual en las manos del cristiano. El que ora con corazón limpio, ora con poder. Quien ora con pesada conciencia, ora con limitaciones. Y hay algo aún más profundo. No basta confesar por miedo al infierno. Debes confesar por amor a Dios. Debéis desear arrancar todo lo que ofende al Señor. Debes permitir que la gracia transforme verdaderamente tu interior. Muchos quieren bendiciones, pero pocos quieren la conversión. Y el rosario es una escuela de conversión diaria. Orando con corazón arrepentido, incluso con las lágrimas, incluso con las dificultades, el alma atrae la misericordia de María. Como un niño herido, corre a los brazos de su madre. No es la perfección lo que toca el corazón inmaculado de María. Es la sinceridad, es el humilde deseo de ser mejores cada día, es el abandono en manos de quien puede sanar y restaurar. Pero hay todavía un error más sutil y peligroso, un error que no está en las palabras, no está en la mente, sino en el modo como tratamos el rosario mismo. Sin darse cuenta, muchos cristianos cometen este error diariamente, una actitud que disminuye la debida reverencia y puede comprometer silenciosamente el fruto de cada oración. El rosario no es simplemente un conjunto de cuentas unidas por un hilo, es un sacramental bendito, una extensión espiritual de la misma oración cristiana. Es como si fuera una espada invisible puesta en las manos de los fieles para librar batallas que los ojos humanos no pueden ver. Es un objeto sagrado que debe ser tratado con dignidad, con amor, con profundo respeto.
Sin embargo, muchas personas, sin darse cuenta, transforman el rosario en algo común, dejándolo en el fondo de sus bolsos, olvidándolo en cajones, dejándolo sobre las mesas como si fuera un simple adorno, y otros todavía lo utilizan como un mero adorno colgado del cuello o en el espejo del auto, sin darse cuenta de lo que llevan, sin comprender la grandeza y responsabilidad que representa. El padre Arturo Cornejo advierte fuertemente que tratar el rosario sin reverencia es deshonrar no solo el objeto, sino la oración y la historia de fe que lleva consigo. Es como pisar tierra sagrada sin quitarse los zapatos, como Moisés ante la zarza ardiente. El rosario debe ser custodiado con celo, usado con pureza, sostenido como si se guardara un tesoro que viene del cielo. No se trata de superstición ni de rigidez externa. Se trata de reconocer que lo que ha sido apartado para el servicio de Dios debe ser tratado de manera diferente a los objetos ordinarios. Cuando tocamos el rosario, debemos ser conscientes de que estamos entrando en contacto con algo que ha sido bendecido para acercarnos a lo sobrenatural. Muchos olvidan que el rosario lleva asociadas bendiciones, especialmente cuando es bendecido por un sacerdote, y que su uso piadoso puede obtener indulgencias espirituales. Despreciar el rosario es despreciar estas gracias. Despreciar el rosario es cerrar puertas que Dios quiso abrir en nuestro camino espiritual. Dejar el rosario en lugares inadecuados, sucios o abandonados es como decir con nuestras acciones que lo de Dios no tiene valor, que podemos tratar lo sagrado como tratamos cualquier objeto viejo e inútil, y esta actitud, aunque inconsciente, pesa el alma, haciéndola menos sensible a las realidades espirituales. Así como guardamos cuidadosamente viejas fotografías familiares o recuerdos preciosos, debemos guardar con reverencia el rosario, no solo como un objeto, sino como un instrumento vivo de oración, un signo visible de nuestra confianza en la intercesión de María como expresión de nuestro amor a Cristo. Cada vez que tengamos el rosario en nuestras manos, debemos recordar que contiene las armas de la fe, los escudos de la esperanza y los instrumentos de la caridad viva y operante. No es un mero accesorio, es un compendio de misterios de amor, dolor y gloria entrelazados con los Avemarías y los Padre Nuestros que suben como incienso al cielo. Pero hay todavía un fallo más profundo, algo que va más allá del objeto mismo, algo que toca directamente el corazón de la oración, y que muchos cristianos cometen sin siquiera darse cuenta, comprometiendo el poder transformador del Santo Rosario, una actitud silenciosa que destruye poco a poco la fuerza espiritual sin que la persona siquiera se dé cuenta. Muchos cristianos, incluso con el rosario en las manos y las palabras en los labios, olvidan lo más importante: el amor verdadero, el amor que mueve la oración, el amor que da vida a las palabras, el amor que transforma simples cuentas en escalones que conducen al cielo. Sin amor, el rosario se convierte en un mero ritual frío, una secuencia de gestos sin alma que nunca toca el corazón de Dios. Es fácil caer en la rutina espiritual, orar por hábito, orar porque es un tiempo señalado, orar porque alguien lo pidió, pero la pregunta que debe resonar en cada oración es: ¿estoy amando mientras rezo? ¿Estoy ofreciendo mi Ave María como quien ofrece una flor al corazón de María? ¿O solo estoy cumpliendo una obligación vacía, sin alegría, sin entrega, sin donación? El padre Arturo Cornejo nos enseña que el amor es el alma de la oración. Sin amor, la oración muere sin amor. La oración se arrastra como un cuerpo sin vida. El rosario no fue dado a la Iglesia para ser una carga, sino para ser fuente de luz y alegría, una cadena de amor que conecta al pecador arrepentido con la infinita misericordia del Padre por intercesión de la Madre. Orar con amor no significa orar con emociones exaltadas. No siempre habrá lágrimas, no siempre habrá sensaciones profundas.
Orar con amor significa orar con intención pura, con un deseo sincero de agradar a Dios, con espíritu de entrega, incluso cuando el corazón está frío, incluso cuando el alma parece cansada. El amor es decisión, el amor es fidelidad, el amor es perseverancia. ¿Cuántas veces la Virgen María recoge avemarías rezadas en medio de lágrimas silenciosas, en medio de profundos cansancios, en medio de luchas internas, avemarías que a los ojos del mundo pueden parecer insignificantes, pero que brillan como estrellas de esperanza en el cielo, porque fueron rezadas con verdadero amor, amor que elige permanecer aún sin sentir, amor que elige confiar aún sin ver. Rezar el rosario con amor es como plantar semillas invisibles en el campo del corazón, semillas que un día brotarán en frutos de santidad, paz, fuerza y salvación para nosotros y para aquellos por quienes intercedemos. Es como construir un puente de amor entre nuestra debilidad y la omnipotencia divina. Cada Ave María es un ladrillo colocado con las manos del amor. Por eso, cada vez que tomamos el rosario, debemos recordar a quién le rezamos, a aquel que nos amó primero, a aquel que dio todo para salvarnos, a aquel que permanece fiel incluso cuando nosotros le somos infieles. Es este amor el que debe encender nuestra oración. Es esta llama la que debe calentar nuestras manos frías y nuestros corazones distraídos. Y aunque pienses que tu amor es pequeño, que tu fe es débil, que tu corazón está dividido, debes saber que Dios no desprecia los pequeños comienzos. Él mira la intención. Él ve el esfuerzo. Se conmueve ante el más mínimo acto de amor sincero, como un padre que se alegra con el más mínimo gesto de su hijo que intenta complacerlo, aunque éste todavía esté aprendiendo a caminar. Pero hay un error aún más profundo que corroe el alma de quien ora, un error silencioso que afecta el modo como se inicia y se conduce la oración. Una actitud interna que muchos no se dan cuenta, pero que roba la fuerza espiritual de la oración, incluso antes de terminar el primer Ave María. ¿Te has parado alguna vez a pensar si la forma en que comienzas el rosario puede estar saboteando toda tu oración sin que te des cuenta? Hay algo en tu postura interior que necesita ser corregido para que cada palabra del rosario suba como incienso puro ante Dios y se convierta en una verdadera explosión de gracias en tu vida y en la vida de quienes amas. Comenzar el rosario de cualquier manera, apurando las preocupaciones del día, hablando mecánicamente, sin detenerse a respirar, sin poner el alma en estado de oración, es desperdiciar una preciosa oportunidad de encontrar a Dios. Y por eso la oración muchas veces se vuelve seca y difícil de sostener, porque el alma no se ha preparado para entrar en el misterio. El padre Arturo Cornejo enseña que antes de rezar el rosario es necesario acallar el corazón, pedir al Espíritu Santo que se apodere de nuestros pensamientos, ofrecer cada Ave María como un don consciente y lleno de amor, comenzar con reverencia, sabiendo que cada palabra dirigida a Dios y a María es recibida con atención y cariño en el cielo. La forma en que comenzamos la oración define el camino que tomaremos. Si comenzamos distraídos, terminaremos dispersos. Si comenzamos con fe y amor, creceremos en gracia. Durante la oración es como plantar una semilla en tierra buena o en tierra árida. La preparación del alma es la tierra donde se plantará el rosario y donde podrá dar frutos abundantes. ¿Cuántos comienzan el rosario simplemente por rutina u obligación y no se dan cuenta de que Dios quiere más que palabras repetidas? Él quiere un encuentro personal y real. Dios espera que cada rosario sea un momento de intimidad, de profunda amistad, no solo un protocolo espiritual a cumplir. La preparación para el rosario
Puede ser sencilla, pero debe ser sincera. Un pequeño acto de entrega, una oración que dure unos segundos. Señor, estoy aquí, estoy cansado, estoy distraído, pero quiero orar por amor a ti. Quiero encontrarme contigo en esta oración. Que mis palabras no sean vacías, que mi corazón sea tuyo, incluso en mi debilidad. Así comienzan las grandes transformaciones. Es en el pequeño acto de recta intención. Es en la humildad de reconocer que necesitamos ayuda divina, incluso para orar. Es en la sencillez de decir, Madre, ayúdame a orar. Toma mi mano mientras avanzo por los misterios de tu Hijo. Quien comienza el rosario con este deseo sincero, aunque imperfecto, aunque lleno de luchas, pronto experimentará un cambio interior. Sentirá la paz invadiendo el alma. Sentirá la oración fluir como un río tranquilo. Sentirá la presencia de María caminando juntas en cada misterio, acercando cada vez más el alma al corazón de Jesús. Pero aún hay algo más escondido, algo que no está solo en cómo empezamos, sino también en lo que llevamos dentro a lo largo de la oración. Algo que incluso con las mejores intenciones puede infiltrarse y sabotear la fuerza del rosario. Algo que hace que muchas oraciones parezcan sin respuesta aunque sean dichas con dedicación y fervor. Quizás uno de los errores más comunes y a la vez más peligrosos sea abandonar el rosario cuando el corazón se enfría, cuando el espíritu disminuye, cuando el alma parece vacía. Es fácil rezar cuando sentimos fervor, es fácil continuar cuando las emociones son fuertes, pero el verdadero amor a Dios se prueba en el desierto, en el silencio, ante la falta de consuelos. ¿Cuántos cristianos comienzan el rosario con entusiasmo, pero se detienen ante las primeras dificultades? ¿Cuántos creen que si no sienten nada, no tiene sentido seguir rezando? ¿Cuántos se dejan engañar por la idea de que la oración solo tiene valor cuando trae emociones agradables, olvidando que la verdadera fe a menudo camina en la oscuridad? El padre Arturo Cornejo nos recuerda que las mayores victorias espirituales se logran cuando perseveramos aún sin sentir nada, cuando nos empeñamos en orar en medio de la aridez espiritual, cuando cada Ave María es un acto de fe desnudo y puro, un sacrificio de amor ofrecido sin esperar nada a cambio. Es en estos momentos cuando el alma es más afinada por Dios. Renunciar al rosario por desánimo es como no buscar la luz porque ha caído la noche. Es como abandonar la medicina porque la enfermedad se hace sentir. Precisamente cuando el peso parece mayor, la oración se vuelve más preciosa, más poderosa, más eficaz a los ojos de Dios y de la Virgen María. El cielo se conmueve por el alma que persiste, aún arrastrando sus debilidades. Se arrodilla a orar, que aún sin sentir una chispa de fervor, insiste en pronunciar cada Ave María como si alguien siembra semillas de esperanza en tierra árida, creyendo que la lluvia de gracia llegará en el momento oportuno. No son las emociones las que definen el valor de una oración, es la fidelidad silenciosa. Es el amor probado en la constancia, es la decisión diaria de no abandonar el rosario incluso cuando todo dentro de nosotros grita que nos rindamos. Es en este esfuerzo oculto que el alma se acerca al verdadero heroísmo espiritual. Cada rosario rezado en el desánimo es una corona de gloria preparada en el cielo. Cada Ave María rezada con sacrificio es como un diamante espiritual cortado por las manos de la misma Virgen María. Cada misterio meditado en la sequedad interior es un tesoro escondido que un día será revelado ante Dios. Aquellos que oran solo cuando les apetece aún no han aprendido el camino de la verdadera oración. Quienes perseveran a pesar del vacío se están moldeando en la escuela de los santos y se están preparando para recibir mayores gracias que no se dan a quienes se dan por vencidos, sino que están reservadas para quienes continúan caminando incluso con los ojos cerrados por la fe.
Pero todavía hay una actitud silenciosa que mina la fuerza de la oración, un error que ocurre no antes ni durante el rosario, sino después, un descuido que puede borrar los frutos espirituales logrados con tanto esfuerzo, un error casi imperceptible que muchos cometen sin saberlo y que impide que el rosario produzca todos sus efectos en la vida diaria. El rosario no fue dado solo para ser rezado, sino para ser vivido cada misterio. Lleva en sí un llamado a la conversión, un llamado a imitar las virtudes de Jesús. Y María, contemplar la humildad del nacimiento de Cristo, debería hacernos más humildes. Contemplar el dolor de la pasión debería hacernos más pacientes ante el sufrimiento. Contemplar la gloria de la resurrección debería hacernos más confiados en la victoria del bien sobre el mal. El padre Arturo Cornejo nos enseña que la oración sin vida práctica es como construir una casa sobre arena, hermosa por fuera pero frágil por dentro. Las palabras de la oración deben transformarse en acciones concretas, deben reflexionar sobre las elecciones que hacemos, los gestos que realizamos, los pensamientos que alimentamos en el silencio del corazón. La verdadera oración genera frutos visibles e invisibles. De nada sirve orar mientras meditamos el misterio de la Anunciación si no somos capaces de decir sí a la voluntad de Dios en las pequeñas cosas del día. Cada decena rezada es una invitación a ser mejores, es un llamado silencioso a abandonar el egoísmo, la vanidad, la impaciencia, la pereza espiritual. Rezar el rosario sin intentar vivir sus lecciones es como admirar una fuente de agua cristalina, pero nunca beber de ella. Es como contemplar un camino abierto, pero nunca caminar por él. Muchos cristianos se sienten frustrados porque sienten que oran pero no cambian, sienten que el tiempo pasa y la vida espiritual permanece tibia. El problema no está en la oración, sino en la ausencia de correspondencia interior. Dios habla, pero nosotros escuchamos. Dios llama, pero nosotros dudamos. Dios propone, pero nosotros posponemos. El rosario se reza con la boca, pero se transforma con el corazón y las obras. El rosario es una escuela silenciosa que nos enseña a ser pequeños, humildes, generosos, pacientes, fieles, valientes. Cada misterio es una lección de vida que necesita ser acogida con la mente abierta y el corazón dispuesto. Si oramos y no cambiamos, es señal de que algo todavía impide que la gracia encuentre espacio libre en nosotros. No se trata de perfección inmediata, ni de cambios mágicos, sino de una decisión sincera de querer ser diferentes cada día, de luchar contra el pecado, de levantarnos después de cada caída, de confiar en que quien ora con amor será moldeado por las manos invisibles de la Madre Celestial hasta convertirse en imagen viva del Hijo. Por eso, cada rosario rezado debe dejar una huella invisible en nuestra alma, debe hacernos más dóciles a la voz de Dios, más atentos a las necesidades de los demás, más desapegados de las ataduras terrenas. Cada oración debe ser como una piedra colocada en la construcción del templo interior donde Dios habita.